La resolución de gran cantidad de problemas que tienen que ver con la ciencia y la ingeniería en la actualidad requiere el apoyo de sistemas de cómputo avanzado, es decir, ordenadores diseñados específicamente para tener un alto rendimiento a la hora de calcular operaciones muy complejas en poco tiempo. Por ejemplo, para realizar previsiones meteorológicas, simulaciones aerodinámicas, investigación en el diseño de fármacos, estudio de neurociencia, aplicaciones de inteligencia artificial o estudiar la formación de galaxias. Los supercomputadores, además de tener unas prestaciones mucho mayores que los ordenadores convencionales, también son mucho más complejos y especializados. Sin embargo, no solo es importante la capacidad de trabajo de estos ordenadores, también es fundamental que se desarrollen herramientas que aprovechen todo el potencial de estas máquinas informáticas. Los investigadores sacan partido a estos superordenadores realizando experimentos científicos en los que simulan modelos de la realidad que les permiten ahorrar mucho tiempo y recursos de investigación. El que se considera el primer supercomputador, llamado CDC 6600, se creó en el año 1964 y fue diseñado por Seymour Cray, quien es actualmente considerado el padre de la supercomputación. En los comienzos, estas máquinas conseguían sus grandes capacidades computacionales a partir del uso de componentes especializados y un diseño exclusivo. Con el paso de los años, se han comenzado a usar componentes como los que se pueden encontrar en ordenadores de uso doméstico, pero se ha aumentado el número de máquinas que trabajan simultáneamente en paralelo. En la actualidad, un supercomputador es un grupo de ordenadores interconectados por una red de comunicaciones de alta velocidad que puede trabajar conjuntamente en un mismo problema. En el grupo de computación de altas prestaciones de la Universidad de La Laguna, creamos herramientas que ayudan al programador de aplicaciones científicas a hacer un uso eficiente de los recursos de un supercomputador, reduciendo además el nivel de especialización necesario para ello. En informática existen diferentes lenguajes de programación que sirven para definir las operaciones que un ordenador debe realizar en cada momento. El código es lo que define las instrucciones que debe realizar la máquina y que se escribe mediante ese lenguaje de programación. En el ámbito de la computación científica, los lenguajes más utilizados son C y Fortran. También existen adaptaciones de estos lenguajes con el objetivo de optimizar su código a las características de los superordenadores. Por ejemplo, el estándar OpenACC. El grupo de investigación de la Universidad de La Laguna ha logrado implementar el estándar OpenACC a través del desarrollo de ACUL, una herramienta informática de código abierto que cualquier persona puede usar y modificar libremente. De hecho, ACUL es la primera implementación abierta del estándar OpenACC que se ha realizado en el mundo. Por otro lado, el grupo de investigación también trabaja en Paraldroid, un sistema similar a ACUL, cuyo objetivo es facilitar la escritura de código de alto rendimiento en dispositivos Android, mejorando la fluidez de las aplicaciones. Para ello, se utilizan técnicas conocidas en el mundo de la supercomputación y se adaptan características de los dispositivos móviles. Los investigadores consideran que gran parte de las aplicaciones que se desarrollan en la actualidad infrautilizan el potencial de los dispositivos móviles. Esta realidad podría resolverse gracias a la utilización de estos sistemas facilitadores que proporcionan una alternativa más sencilla al programador de aplicaciones que la tradicional escritura de código paralelo, altamente eficiente y compleja. A día de hoy, todavía se requiere un conocimiento avanzado para la programación de aplicaciones paralelas de alto rendimiento, y es necesario reducir esta dificultad a través de la creación de lenguajes y herramientas más sofisticadas.
Esto repercutirá en una mayor productividad científica y en un mejor aprovechamiento de los recursos que los supercomputadores ofrecen, reduciendo también el consumo energético de los mismos. Este es, de hecho, uno de los retos más importantes que actualmente afronta el campo de la computación de altas prestaciones.